La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 12 de enero del año 2021. Hace algunas semanas yo le dije a usted que el principal o quizá adversario real de López no era la Alianza Va por México integrada por tres partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, al margen de su fuerza o de la fuerza de cada uno. Y dije que el adversario, repito, real, efectivo de López era la realidad. Hoy, lo entienda y acepte usted o no, esas palabras han sido confirmadas. La realidad es la fuerza incontenible que va a derrotar a Morena y a López en toda la línea. Además del problema de la falta de recursos, que ya es peligrosa, estos intentos de desviar la atención de los problemas centrales de las finanzas públicas, con la cancelación o absorción de estos organismos autónomos constitucionalmente hablando, esto del programa de vacunación, que ya van a llegar 400,000 y que van a llegar esto, etcétera. En estos primeros 19, 20 días del programa de vacunación llevamos un promedio de 4,000 vacunas aplicadas diariamente. Nada. Para un país de 128, 130 millones que debe vacunar a casi 90 millones, el 70% de la población, todas las cosas que dice López al respecto son mentiras flagrantes, evidentes. Ahora le agregamos esta situación del sistema de transporte colectivo, donde por más intentos que haga la anticientífica Sheinbaum de darle el apoyo a la directora, etc., son infructuosos. Ya empezaron a salir las inversiones en bienes inmuebles de la señora directora, que no es más que la directora, por lo tanto ella no tiene nada que ver en lo que sucedió. Ya están saliendo sus relaciones con algunas empresas donde sus cómplices o amigos o socios, etcétera, reciben contratos y así, y poco a poco van a ir saliendo más cosas en lo que se refiere a su comportamiento ético al frente del sistema de transporte colectivo. Al mismo tiempo aparecen opiniones de especialistas en la materia sobre los problemas técnicos en el manejo de esta subestación o de este centro que se incendió, y también de las consecuencias que se tendrán para decenas de miles o cientos de miles de capitalinos que hoy, hacinados cual si fuera un camión de ganado para llevarlo al rastro, así los llevan a los usuarios anteayer todavía del metro. Una tragedia completa. ¿Y todo por qué es esto? Por ese temor, esa cobardía obsesiva de López y los suyos de enfrentar la realidad. En el caso de la Ciudad de México es una realidad que ellos y solo ellos han generado. Tienen desde 1997 gobernando aquí. Si no pueden fingir que no saben. 23 años prácticamente, un cuarto de siglo ya. Y a cual más de sinvergüenza o de inepto han sido los que han gobernado esta ciudad. Aquel que no soñaba con una candidatura presidencial y luego la presidencia como Miguel Mancera, aunaba algún otro la pretensión de serlo él después de López y tuvo que huir 6 meses a Francia para que no lo metieran a la cárcel, Marcelo Ebrard. El mismo López, un hombre ignorante e incapaz, véalo usted el espectáculo que brinda. Y por allá hoy un hombre arrumbado en la historia, Cuauhtémoc Cárdenas, un hombre que quiere verse inteligente simplemente enmudeciendo, pero no lo es. La inteligencia no es un problema de callar o de hablar, es un problema de tener la capacidad intelectual necesaria para hacerlo. Cuauhtémoc carece de ella.
un hombre acostumbrado a la riqueza desde edad temprana de su vida, y ahí está. Si no fuera por el apellido, ni él ni alguno de los suyos podrían entrar solos al cine. Esos son los gobernantes que ha tenido la Ciudad de México y antes Distrito Federal. Y hoy se corona con la más inexperta en materia de gobernación, que es la anticientífica Sheinbaum. A su alrededor concentró un grupo de disquecientíficos y lo único que han hecho es comportarse como lo que son, fifíes vergonzantes, y pretendiendo hacernos creer que esto va a ser como si fuera una sociedad o una ciudad europea. Nada más alejado de la realidad. El enemigo, pues, o el adversario político de estas personas es la realidad. Y hace muchos años, cuando yo empecé a involucrarme en esto del análisis político, una persona con la cual me une una amistad entrañable, que le sabe a la política, me decía: Ángel, el político puede pelearse con todo el mundo. Con todo el mundo puede pelearse, excepto con uno, la realidad, me decía. La realidad no hay que pelearse con ella, no hay que pretender negarla, porque ahí está y ahí va a estar. Hay que hacer lo conducente para empezar a sentar las bases de su transformación. Quizá recordaba él aquella frase que está en la tumba en el cementerio de Highgate en Londres, donde están sepultados los restos de Marx, en relación con la actitud de los filósofos antes de él, de ver la realidad o contemplarla, pero dice que ahora la tarea era transformarla. Sigue siendo válido eso. Pero López y los suyos temen tomar las decisiones impopulares y dolorosas para empezar verdaderamente a sentar las bases de la transformación de la realidad. Hablan de la cuarta transformación sin saber exactamente lo que dicen. Ni es cuarta ni es transformación, a lo más será una transformación de cuarta categoría, chafa, burda. No tienen idea de lo que está frente a su nariz. No tienen idea, no tienen capacidad para entenderlo. Y reemplazando esa carencia se han dedicado a enriquecerse. Él dice que no, que es austero y la mentira que te eché. Pero a su alrededor hay un ejército de sinvergüenzas, de hombres que se han enriquecido y poseen hoy mansiones ofensivas. Al amparo del apellido y de las posiciones alcanzadas, hoy se regodean en la riqueza mala vida, pero ahí están dándose baños de pureza. Los Bartlett, los Sandoval, los Ackerman, los otros, los estos, los otros, de más allá. Todos tienen una cola de dinosaurio y por eso callan ante el poderoso. En esas condiciones, pues, quien teme a la realidad y como respuesta pretende hacerla a un lado, es una muestra de su locura, de la pérdida de cordura, de sanidad mental. Así es López. López no se da cuenta que negando o pretendiendo negar la realidad no va a desaparecer, al contrario, lo va a aplastar. Es lo que estamos empezando a ver. Esto que está sucediendo con el metro es parte del principio del fin. Y así van a seguir otras y otras y otras cosas. ¿Por qué? Porque este hombre cree que se puede mantener indefinidamente esos programas electoreros, demagógicos, sin hacer crecer la economía. Es imposible eso. Y cuando esos millones de mexicanos, las manos más rápidas del oeste que la extienden para la dádiva miserable, se den cuenta que ya no hay, cuidado con ellos. ¿Qué va a hacer para pararlos? Nada podrá hacer. Hoy, por ejemplo, del 4 de enero ahora ya les pasaron al día 15 para pagarles a los adultos mayores los primeros 2 bimestres del año, que de acuerdo a lo planteado en el presupuesto de egresos 2021 para este año,
alcanzaría alrededor, estos 2 bimestres, alrededor de 40 y tantos mil millones de pesos. No los tienen. Por eso del 4 de enero se fueron al 15 y quién sabe cómo le van a hacer. Esa es la realidad que ya lo alcanzó a López. Hoy fue el metro. ¿Qué va a ser mañana? ¿El kilómetro o el centímetro? No tiene otra salida López por el camino que va que la debacle, que el descrédito, que el aislamiento, la soledad. Si logra terminar su encargo, se tendrá que ir a su rancho de nombre eufónico, Sonoro, la chingada. Allá irá a rumiar su amargura y su ignorancia e incapacidad inaudita para gobernar. Mientras tanto, el daño hecho al país durará muchos años, pero muchos. Pero vamos a salir adelante. Y el primer paso, ¿cuál es? Derrotarlos en toda la línea el 6 de junio de este año. Ese es el primer paso. Si usted es de los que se equivocó el 1 de julio del año 2018, le suplico encarecidamente que piense lo que obtuvo y que hizo que millones de mexicanos obtuviéramos con su voto equivocado. Piénsele. La realidad no puede ni debe negarse. Hay que sentar las bases para transformarla. Y eso implica decisiones impopulares y dolorosas que solo los verdaderos gobernantes, los estadistas, los políticos con visión de futuro pueden tomar. Pero mequetrefes y cobardes como López, ignorantes e incapaces, se refugian en el pasado, conducen un vehículo con el espejo retrovisor, van a chocar antes de llegar a la primera esquina. Cuidado pues con ese voto si lo vuelve a entregar al personaje equivocado y al partido equivocado. Espero que ante lo que ve y padece, piense en la importancia de su voto. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en el espacio que es suyo y cada día que pasa va siendo más suyo. Gracias otra vez.